En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a el último programa de Revelando del mes de octubre del 2023, 31 de octubre. El tiempo pasa rápido, es lo único que voy a decir. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por permitirnos estar aquí desde hace ya 8 años. Y saludo a Enzo Alvarado, el periodista de Asofar, y saludamos a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso que permite también, que nos mantiene también aquí, que nos ha acogido como nuestra segunda casa. Gracias y nuestras sinceras felicitaciones y agradecimiento, que ya está más que dicho, al gran Claudio Alvarado y Baceta, que está en los controles en Radio Portales. Aclarar que estamos grabando el programa, lo estamos grabando temprano en la mañana, de manera que, como decimos habitualmente, si hay alguna noticia importante que no demos en el programa, se debe básicamente a esto de la grabación. Hemos recogido las cosas importantes que han acaecido en la semana, las que han acaecido ayer, el término del trabajo del Consejo Constitucional, por ejemplo, y las cosas que han ocurrido hoy día en la mañana, pero seguramente y en una de esas nos queda algo pendiente que no comentaremos en el programa, así que valga esa como explicación. Deseamos se encuentren todos bien, nuestros auditores y cercanos, y recordar que las opiniones que habremos de emitir hoy día, don Eugenio Guerrero y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Don Eugenio Guerrero, buenas tardes en realidad, ¿cómo estás? Estimada Pilar, con un poco de tos, pero todo bien. Oh, Todo bien, como siempre. Un gustazo compartir muy bien, contigo. Hoy muy lamentablemente bien. no vamos a estar con don Patricio, que estaba de cumpleaños No, hace pues, poco, pero ayer, y que pues, nuevamente exactamente ayer, y que lo felicitamos nuevamente. Y bueno, saludos sí, también a él, a Enzo y a todo el equipo de Radio sí, Portales y a Sofar, que nos permiten este maravilloso espacio para poder expresarnos en libertad, cosa que al parecer al presidente Boric no le gusta. exactamente. Oye, es que me has quitado las palabras de la boca, pero yo iba a decir antes de eso que nuestro Patricio Schiavetti, querido Patricio Schiavetti, se pasa la vida entre viajes y fiestas, porque hoy día otra vez, fíjate, así. Bueno, el que Así puede, es. puede en estas cosas. Pero como bien has dicho tú, bueno, y nuestras felicitaciones, y ya lo hicimos ayer, pero bueno, nunca están de más para nuestro Patricio que estuvo ayer de cumpleaños. Como tú decías, tendremos que tener cuidado con lo que hablemos hoy día, porque al presidente de la República ciertos comentarios y ciertas noticias no le gustan, no le gustan. Entonces, y de determinados medios de comunicación. Tú, periodista Eugenio Guerrero, ¿qué entiendes tú de esas expresiones de Boric? ¿Qué sacas en conclusión tú de ahí? Bueno, lo primero, eh, la gente piensa, Pilar, o sea, las personas que, con esto me refiero a las que apoyan a Boric, ¿no? Que encuentran en Boric un agente racional y sensato, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que a veces la prensa incomoda, o a veces, Sí. bueno, las personas son humanas y se pueden molestar. Ese tipo de cosas que son muy superficiales y que no logran dimensionar de quién estamos hablando. Entonces, para empezar, así sea una salida por un ataque, no sé, de iracundo que no puede controlar, es el presidente de la República y no debe hacerse, ¿ok? ¿Por qué? Porque la prensa está para incomodar el poder. Y él se vanagloriaba con esta Él lo frase, dijo. sí, él se vanagloriaba con esta frase cuando está en campaña.
Pero resulta que cuando estaban en plenos debates, yo no sé si tú te recuerdas el desplante que le hizo al periodista de Radio Bio Bio, por ejemplo, Sí, cuando le pues. comentan la confusión, no la confusión, cuando le comentan que él básicamente había declarado haber hecho, que se había hecho un test de PCR a tal hora, pero al parecer a esa misma hora él luego estaba en la calle o estaba básicamente haciendo Mm. campaña. Entonces, bueno, él se incomodó y se salió de bruces, como quien dice. Y esa actitud ha sido, Pilar, muy recurrente porque estamos frente a una persona que está instalando esto como un hábito, ¿ok? Yo no sé si tú viste, pero hasta tal punto llegó que la Asociación Nacional de Prensa de Chile Sí. reaccionó este jueves al discurso del presidente Boric, ¿no? Y lo primero que dice es, por críticas a la labor de la prensa en general y en particular a tres de nuestros asociados. Y Sí. básicamente, mira lo que dice, o sea, cuando leo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios a esta altura, dice. Pero es impresionante Sí. el afán de preferir las malas noticias. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo el Mercurio, la tercera, la segunda, quedan con su corazón después, porque en verdad es como si viviéramos en un país infernal y no estamos en eso. Mm. Esas son las declaraciones del presidente de la República. Entonces, uno dice, por un lado tienes a una Camila Vallejo, quizás esto, o sea, lo que voy a decir eh, esté no en las antípodas, pero esté en otra órbita. Primero tenemos a una Camila Vallejo que argumenta que es loable el modelo chino, el modelo autoritario chino, donde no hay libertad de expresión, donde no hay Mm. respeto a los derechos humanos, donde no hay libertades civiles y políticas que sean comparables con la democracia liberal. Lo que hay es un avance material con base a políticas de mercado, de apertura de mercado, eso es lo que hay. O sea, pero por un lado tenemos la adulación a ello, y no solamente parte de ella, sino de Carol Cariola, y por otro lado tenemos un presidente que es arbitrario y que es autoritario con la prensa, ¿ok? Mm. Que si tuviese la oportunidad y el poder, creo yo, para poder desplazar a los que le incomodan, pienso yo que lo podría hacer, porque al nombrar directamente a los medios de prensa y la incomodidad que le genera y que esa actividad libre que realizan los medios de comunicación debería ser según sus preferencias, pero además un presidente que hay que leerle lo que le gusta, pero además asume que ni siquiera lee prensa porque le irrita, entonces nosotros también podríamos concluir que tenemos un presidente muy desinformado también. Y eso no solamente lo vemos acá, lo vemos en casi todas sus apariciones, muy desanclado de la realidad, reaccionando tarde a los acontecimientos, reaccionando de mala forma por lo tarde que reacciona a esos acontecimientos. Entonces, Pilar, yo veo acá una especie de tiranozuelo, una especie Mm. de pequeño tirano en Boric, que es muy peligroso con respecto a la prensa y que menos mal que en Chile existen instituciones que limitan el poder político que pueden ejercer por encima de la prensa. Y con esto cierro, porque hemos visto en Camila Vallejos también la, la propensión y el impulso a tratar en cierta medida de limitar las líneas que dictamina la prensa con respecto a sus editoriales y con respecto a cómo pueden repercutir en la sociedad. Y eso ha sido un trabajo que han venido haciendo desde que están en el gobierno y para nadie es un secreto y a ella se la ha criticado fundamentalmente. Entonces yo no sé qué opinas tú sobre eso, pero yo como periodista me alarmo muchísimo porque esto es un atentado, si podríamos decir, a que la prensa sea concebida como el ejercicio que debe realizar, incomodar el poder, vigilar básicamente a los, como quien dice, a los poderosos y que estos poderosos no aplasten a la ciudadanía y que la libertad de expresión sea un ejercicio tan libre que tú pienses que tengas la certeza que no vas a tener consecuencias después de haberte expresado. Ese es el Mm. fundamento de la libertad de expresión, no solamente decir la cosa, sino que después de decirla no sufras consecuencias. Mm. Yo no soy periodista, pero a mí la impresión que me dio Boric cuando hizo estas declaraciones, primero, lo que esconden las expresiones de Boric son un deseo incontrolable, como la gente del Partido Comunista, Frente Amplio, la izquierda extrema, de acallar a los medios que no les son afines. Eso es, sin duda. Esa es mi impresión, ¿ya? Y por eso quería cotejarla contigo, porque tú eres periodista, tú sí te desenvuelves estudiaste para desenvolverte precisamente en medios de comunicación de cualquier tipo y para ver qué se teje y qué se hace desde de la vereda de la libertad de prensa. Entonces, yo creo eso, lo que acabo de comentar. Boric lo que quiere, lo que tiene es un deseo irrefrenable, irrefutable y varios hable más de constreñir a la prensa. Y esa figura que creó Camila Vallejo, que se la endosó a la ministra de Ciencias, esta Maysa Ortiz, Sí, esa figurita loca de control de medios. ¿Qué es control de medios?
Así es. y su opinión con respecto a China, con respecto a la comunicación, con respecto a la libertad, con respecto a la política y a la economía china. Revela precisamente eso. O sea, estás conmigo y si no estás conmigo estás mal y eres un antidemócrata. Ahora, Pilar, ¿y recuerdas sí, que él estaba en una locución, disculpa que te interrumpa, en donde un periodista le hace una pregunta con respecto a que hay personas dentro de su gabinete que estarían en desacuerdo con algunas de sus políticas? Y él dijo, ya, espérate, entonces como estaba su transministerial detrás de él, cuéntame, ¿ustedes? ¿Quién? Los que sí, están acá. Entonces coincide mucho con lo que tú dices, si no estás conmigo, sí, estás en mi contra, pero llega un sí, momento que tú estás frente a una pero persona claro, que dice, aquí nadie puede discrepar de lo que yo no, digo frente a la prensa, y no, eso es un desafío, básicamente, como diciendo, pero ¿cuál es tu fuente? Entonces, no, él dice, dime quién. Entonces la periodista dice, yo no puedo revelar mi fuente. Obviamente, no está obligada a revelarla en ese minuto, ¿no? En ese contexto. Y se molestó. Entonces uno dice, wow, es justo lo que tú dices. bueno. Bueno, es que él es así y eso él no puede evitarlo. Será un hombre joven de 35 años, pero está inmerso en el espíritu autoritario, Así es. dictatorial de las izquierdas. Es que eso no puede evitarlo y lo considero malo en cuanto sea presidente de la República. A mí, él que sea lo que sea, yo no tengo problema, yo, pero él es presidente de la República, de manera que no debería. Y lo segundo que me llama la atención es que es presidente de la República y no puede no estar informado acerca de lo que sucede en Así Chile. es. Así es. Y es inexcusable, o sea, impresentable, y de nuevo todos lo saben. Él es el presidente de la República. Yo convengo en que puede que haya noticias que no le gusten. No, no puede gustarle porque además sabemos que tiene su problema que le digan que está guatón, ni que le hace a la chela, ni que le hace a la farra. Claro que no le gusta, yo lo entiendo, pero es presidente de Chile y tiene que conocer lo que dicen los medios de comunicación, porque esos medios de comunicación de alguna u otra manera también representan a un pueblo al que él gobierna. ¿Ah? Y como ellos dicen tantas veces, este pueblo es multicultural, Chile es un país que cambió, en Chile se admiten todas las creencias, en Chile tiene que haber libertad. Bueno, el tema de la prensa es uno de los ejemplos de libertad. Ahora, yo sí puedo estar de acuerdo en que hay noticias como esta que apareció en varios periódicos, básicamente, bueno, y en internet también, sobre esta señora narcotraficante que era la reina de Sí. los narcotraficantes, un enredo por el estilo, y a la que poco menos que la subieron a los altares. Muy ayudada además por un abogado, por una señora abogado que tramita causas de tráfico y que fue su abogado en algún minuto. Muy terrible todo eso, Sí. muy mal para la gente Sí. joven, muy Oye, mal. Pilar, y yo estoy ¿Ah? de acuerdo contigo. Mira, hay medios que son un desastre. Hay Sí, medios de comunicación que desinforman más que informan. Y en sí, eso nosotros podemos convenir. El problema está en quién hace la crítica. sí, En este caso, porque el sujeto de crítica, en este caso, que hacen casi todos los medios, es el poder. Y quien representa el principal poder, la primera magistratura de un país, es el presidente de la República. Y por eso no se toma como si lo dijera un conciudadano cualquiera. No, no, sino es el representante de las principales instituciones de Chile y de representante pues, del país. Por eso que cuando él hace una crítica, como si fuera un ciudadano común, no, como si no pensara lo que dice, uno dice, bueno, realmente como que habita el cargo nomás, o sea, como que él está de claro, allí como una especie de administrador del cargo muy incómodo, entonces él piensa que es el mismo asambleario o asambleísta, mejor dicho, dentro de la dinámica estudiantil. Entonces, eso me impresiona porque tú puedes ser crítico, pero vas a ser crítico en una locución nombrando directamente a la prensa que te incomoda. Eso es algo muy raro y que revela mucho que no entiende ni el sentido de la política, ni el sentido de la libertad de expresión y que además no le importa, pues ni siquiera lee los medios. Entonces, claro, por todos lados es un sí. desastre. No, no, y todo mal. Y yo, si tú haces un poco el contrapunto, ¿qué habría pasado si Piñera dice una cuestión de esa naturaleza? Wow, imagínate. No. Y digo, y alguien dirá, bueno, pero ¿para qué poner el ejemplo de Piñera? Porque fue el anterior presidente, nada más. Bachelet, Lagos, Frei, Elwin. No, no. Hay cosas que incomodan, naturalmente, y que molestan, que no le gusta a uno que le digan. A la Bachelet no le gustaría que le dijeran guatona, fea, que fue terrorista. No, no le gustaba, pero ¿qué iba a hacer? O sea, acallar al medio de comunicación. Se supone que eso lo hacía el gobierno militar contra los que ellos lucharon precisamente porque no había libertad de prensa. Entonces, ¿en dónde estamos? Pero Claro. yo insisto que en el tema de Boric, para mi gusto, lo más grave es que él es el presidente de la República. Mira, ¿sabes qué Bien me o mal recuerda esto? elegido, ah, no ¿Sabes sé, qué me recuerda esto? Mira, no, en la teoría Venezuela, política, mira, tú me vas a corregir la pronunciación, pues tú tienes una excelente pronunciación, Pilar Soberado. Por eso cuando tú dices, yo soy periodista, sí, sí lo eres también, porque tú ejerces el periodismo, incluso creo que hasta más que yo.
Entonces yo creo que Bueno, en el ejercicio mm, lo ejerce de una manera extraordinaria. Entonces fíjate esto, yo no sé si Jean-Jacques Rousseau, no sé, uno le llama sí, Rousseau Jean-Jacques, normalmente. Ah, mira, Jean-Jacques Rousseau. ¿viste? Ya, Oh, bueno, él, mira, qué bonito. Entonces, el da tema lo es mismo. que Rousseau, por ejemplo, que fue un filósofo de gran trascendencia, Sí. que escribió diversas obras, entre ellas El Contrato Social y el Emilio, él tenía una especie de, bueno, varios otros autores críticos de Rousseau decían, uno de los grandes problemas de Rousseau es que Rousseau no logró encontrar el equilibrio entre que la voluntad general fuera manifestada de manera unánime y que a su misma vez, imponiéndole a los demás el sentido de la justicia y de lo que está bueno y lo que está malo, las personas puedan conducirse internamente bajo no más que sea su libertad de acción. Entonces hay Mm, un elemento contradictorio porque por un lado está la imposición de la voluntad general que determina qué es lo bueno, lo malo, lo justo y cuál es el alcance que puede tener tu acción y por otro lado ser libre como antes de entrar en el contrato social, guiado precisamente por esa imposición. Entonces, yo traigo a correlación a Rousseau y a la voluntad general, porque a mí me parece que ese elemento colectivista que luego adoptará Robespierre, por ejemplo, está uf, mucho en Frente Amplio, que es decir, si no me gusta lo que dices, entonces yo lo voy a criticar porque no pertenece a lo que realmente es justo y nosotros determinamos que debería ser, por supuesto. porque nosotros determinamos la verdad. Entonces, ese Sí, espíritu un poco rusoniano, yo lo veo en estas castas políticas de Frente Amplio y lo veo mucho en Boric. Quería hacerte ese comentario porque me sí. parece que era apropiado. Sí, es atingente, estoy de acuerdo. Ahora, yo no sé si esta casta política, como bien dices tú, esta nueva casta, tendrá tal desarrollo de la intelectualidad como para entender estrictamente esto que acabas de comentar con respecto a Rousseau. No lo sé, pero en la práctica hacen mucho de eso, en la práctica sí. Y porque desgraciadamente con esta gente que es nueva, pero también con los antiguos de la izquierda más radical, tú has de entender, nuestros auditores habrán de entender que si tú no estás con ellos, estás mal, estás Exactamente. equivocado. No eres un demócrata, estás obnubilado, o eres de la gente que camina más despacio, o eres pinochetista, o eres militarista, o eres dictatorial, o eres del capitalismo, de la CIA, golpista, no sé, un montón de cosas, pero no estás de acuerdo. Fíjate tú que cuando uno revisa las redes sociales, específicamente Twitter, bueno, hoy día X, y tú ves las opiniones, por ejemplo, de Karen Araya, que estuvo en el Consejo Constitucional, ves las opiniones de Grau, ves las opiniones de Winter, tú dices, pero Wow. esta gente se pegó en la cabeza, es una cosa Sí, terrible. sí, El mismo sí. senador Quintana, y hablando acerca del tema constitucional, que lo vamos a tratar Sí, en un minuto más, cuando dice, es que si esta constitución, este proyecto de constitución se aprobara, esto daría origen probablemente a otro estallido social. La otra, hablando de la dignidad, lo que voy finalmente con esto es que Boric hace de cabeza de toda esta gente. es que es Y como si, Boric, es como si conocieran la voluntad general. Entonces, si vas en claro, contra de ella, esta se va a sí, rebelar sobre ti. sí, es que son depositarios de la voluntad, son los reales líderes para guiar a las masas, y el resto no valemos nada para ellos. Así Es es. como el tema, mira Eugenio, y esto también, esto lo sabes tú más que yo. Las banderas que enarbola la izquierda hoy día son banderas porque tienen que tener adeptos, pero nada de los temas que tienen estas banderas les interesa. No les interesan las mujeres, no les interesan estrictamente los animales, no les interesa el pueblo palestino al que dicen defender con una gritería ensordecedora. Eso no es verdad. Y el pueblo chileno y el mapuche, las etnias, no defienden nada. A tal punto no lo defienden, y si alguno de esos integrantes de esos colectivos está en su contra, está mal. Claro, Está todo mal. solamente lo apoyan en la medida en que sean funcionales a su programa político. Porque si no son Eso. funcionales a ellos, entonces son unos enemigos. Entonces, pensar así es el típico pensamiento de quienes hoy en día lamentablemente nos gobiernan. Y como tú decías, bueno, es el presidente, fue electo democráticamente, ok, todo bien, pero eso no quita que él esté atentando contra una cultura política que en Chile se ha venido anidando, que es una democracia liberal. ¿Ok? O sea, a mí me parece un escándalo, de verdad, que una de las principales figuras, su tren ministerial, haga elogios de China, del modelo chino. Sí, O sea, sí. a mí eso me parece un escándalo porque, mira, tú estás en uno de los países más abiertos del mundo. Estás en uno de los países que ha dado el ejemplo fundamental en América Latina con respecto a todos los índices que podemos encontrar, desde los políticos hasta los sociales y los económicos. Y de repente tienes una casta política que llega al poder democráticamente, pero que tiene unos valores totalmente contrarios
a lo que forjaron ese Chile prometedor, con grandes avances, con gran desarrollo cerca de ser un país desarrollado. Entonces, cuando lo tienes así y de paso tienes actitudes autoritarias, yo espero que se aprenda la lección, Pilar. Yo espero que se aprenda la lección con respecto a la ciudadanía que cree en Boric y en el programa político que tiene y las utopías que defienden que no son practicables y que además entiendan, como muy bien tú decías, que ellos ven a las personas como medios, como instrumentos para llegar a un fin político que es superior al valor de esos medios porque no lo ven como fines en sí mismos, que son este tipo de causas que son funcionales a su proyecto político. Por eso que yo los veo tan peligrosos y ojalá no tengan un segundo periodo en Chile para gobernar. Yo espero que no. Ahora, nos quedan 5 minutos, todavía tenemos un tiempito. Ten presente tú que la izquierda chilena odia a la derecha en cualquiera de sus manifestaciones. Ese es su leitmotiv, más aún que las banderas, más aún que los movimientos, que los grupos. Es la derecha. La derecha no puede gobernar. La derecha es mala, la derecha lo hace todo mal. De manera que podremos convenir en que hay cosas que hace mal la derecha, sin duda. Pero el que para un grupo, que en este caso es la izquierda, todo lo que venga de la derecha está mal, es lo que ha ido transformando a este colectivo en un grupo, en un grupo de gente a la que es imposible abordar, con la que tú no puedes tener ninguna conversación, con la que tú no puedes llegar a tener ningún acuerdo, que es lo que estamos viendo con Boric. ¿Por qué la derecha? Porque algunos dicen, ¿qué derecha tan reaccionaria? Evidentemente que reacciona, evidentemente reacciona ante cuestiones que no se pueden transar. ¿Por qué? Porque para la izquierda radical chilena todo lo malo viene de la derecha. Y ahí arrasan con todo. Y cuando tú tienes un grupo de política, un grupo de políticos cuyo leitmotiv es arrasar y considerar que todo lo que hace la derecha está mal, porque tú conversas con la gente de a pie que apoya a Boric y es impresionante. Por ejemplo, el tema constitucional, que lo vamos a tratar. No, yo voy a votar en contra. ¿Y por qué iba a votar en contra? Claro. ¿Leyó la Constitución? No. ¿Y por qué iba a votar en contra? No, porque la hizo republicanos y la derecha. ¿Y de la derecha no puede venir nada nuevo? Bueno, no. Entonces ahí tenemos otro motivo, otra razón con la que argumentar que Sí, este porque han polarizado gobierno, al país muy mal. O sea, claro, pues, han- pero si el que polariza al país no es la prensa, pues, el que exactamente, polariza al país son ellos, pues. son ellos, sí, porque ellos trajeron una forma de hacer política que es contraria a, a la actitud política real. ¿La actitud política cuál es? Mira, la política es una actividad de la sociedad dirigida a organizar sus diversidades. ¿Ok? Claro. Entonces, por ende, una sociedad sin diversidades es imposible la política. Pero ellos tienen un efecto homogeneizante, ¿ok? En el cual el acuerdo tiene que ser tácito, implícito, luego explícito y unánime para que pueda ser considerado para ellos política, porque o si no, hay conflicto. Entonces, para ello, la política es sinónima de conflicto y conflicto entre dos bandos enfrentados. La ¿Sí? oligarquía, la derecha, y los que supuestamente encarnan la verdad en sus mentes y en sus proyectos políticos. Entonces, ese cambio de actitud, Pilar, le ha hecho mucho daño a la convivencia cívica en Chile Pero lógico. y en unos años. Sí, no, es que es el tema. Entonces, volvemos a cómo comenzamos. Cuando a Boric no le gusta ver los diarios porque el país parece como un país incendiado, un país donde pasan cosas terribles, bueno, él ha tenido mucha responsabilidad de este incendio. Además, el 80% de la noticia que dan los diarios son reales. El tema es la forma, probablemente puedo convenir, pero que pasa lo que pasa, lo que dicen los diarios es una realidad, los medios de prensa. Oye, Eugenio, vamos a ir a la pausa musical y la voy a fundamentar lo más brevemente que pueda. Vamos a escuchar el himno nacional de España. ¿Por Ah, qué? mira. ¿Por qué dirás tú? Porque hoy día, 31 de octubre, cumple 18 años la princesa de Asturias, la heredera al trono español, que está llamada a ser reina, si las cosas se mantienen como hasta ahora en España, que es una monarquía constitucional. Está llamada a ser reina, hoy día Leonor de Borbón juró cumplir con la constitución y la ley en las Cortes y las campanas se echarán al vuelo en un rato más en toda la comunidad, en todo el Principado de Asturias por ella, en su homenaje. De manera que yo, aunque no somos una monarquía nosotros, aunque nos independizamos hace muchísimo tiempo de España, eh, le debo cierta lealtad a la patria de mi padre, así es que viva España,
viva el rey, y escuchemos el himno de España. Así es. Y hemos regresado en este segundo bloque después de haber escuchado el himno de la madre patria, que de manera muy poética y de manera muy, podríamos decir, lúcida, nuestra Pilar Soberado recomendó finalizando el bloque anterior. Así que después de haber escuchado, obviamente, el himno de España, y esto obviamente en el marco en que Leonor ya jura tras la Constitución y dice lo siguiente: les pido que confíen en mí, tomando la Constitución de España, y obviamente esa Constitución que, como tú bien sabes, Pilar, está siendo sometida a un proceso de interpelación política tan brutal por la izquierda en España que no sabemos cuánto va a persistir. Incluso No, Cayetana Álvarez de Toledo tiene la convicción de que este es el foco de la izquierda española para querer transformar la sociedad en España. O sea, sigue siendo para la izquierda internacional, y esto no solamente en España, eso pasa en toda América Latina y en otros países de Europa, que la revolución se hace por medio de la Constitución, ya que y, ya no la pueden y- hacer con las armas. pero mira, no, qué bueno que lo dijiste tú. Yo, como tú eres conocido de Cayetana, la has entrevistado, tu fundación tiene relación con el pensamiento de ella. Por eso, o sea, no por eso, pero entiendo que ha sido ese el fundamento un poco de traer hoy día el himno de España al intermedio musical, porque Leonor de Asturias jura la Constitución, que es una Constitución que está sometida a un tremendo vaivén y a un tremendo ataque por la gente de izquierda radical. El punto de mira hoy día de la izquierda radical y no tan radical, aunque Sánchez, bueno, Sánchez y su izquierda es precisamente la Constitución. Fíjate tú que en esta ceremonia que se hizo hoy día en la mañana en el Palacio, bueno, hace poco en el Cortes en Madrid, estaban representados todos los grupos políticos, salvo Podemos, es decir, el Frente Amplio, Bildu, los etarras homicidas devenidos en políticos, Así es. Juntos por Cataluña, los separatistas, la izquierda republicana de Cataluña, separatista, y el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, qué cosa tan terrible que esta niña, esta princesa, haya tenido que jurar cumplir con la Constitución, las leyes, proteger a los españoles y a las comunidades, y haya 5 partidos políticos que no acuden al acto porque no creen en la monarquía, creen en la república, que es lo que está tratando de implementar la izquierda radical, con Sánchez a la cabeza. Bueno, así Sí, es. ellos, mira, Simón Bolívar, cuando hace la crítica a la primera constitución en Venezuela, y hace una crítica porque les dicen que esto es una constitución hecha con base a repúblicas aéreas, o sea que no se condice en nada con la cultura política que en ese momento tenía Hispanoamérica, haciendo una crítica también al fervor que en algún momento revolucionario acabó en cierta medida, y más en los países donde la revolución independentista fue muy violenta, acabando, él decía, con más de 300 años de cultura, de aprendizaje y de innovación, ¿no? Entonces, así lo quiere hacer estas personas que tienen repúblicas aéreas Sí, y que su recuerdo más cercano a la república fue la que fracasó precisamente a sí. través, a través Qué, de qué estas terrible. facciones. Claro, a través de estas facciones que para ellos obviamente tienen una melancolía y emocionalidad impresionante, pero no es más que eso. O sea, la figura de la república para ellos no es más que una excusa o un medio para poder constituir su programa político y su proyecto político en una sociedad que cultural y políticamente venido funcionando con sus bemoles, obviamente, Sí. bajo una monarquía constitucional, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Oye, Así Pilar, es. hay un tema que me preocupa Sí, y a que mí lo hemos, también. y que lo hemos tratado en algún momento, pero creo que a partir de un revival deberíamos tocarlo, que es el fundamentalismo islámico, que se está tomando nuevamente la movilización, ni siquiera política, sino antipolítica, de un conjunto de personas que uno puede decir, bueno, es entendible que puedas tener solidaridad por el pueblo que se halla en la Franja de Gaza, por ejemplo, en Sí, Palestina, pero una cosa es, mira, vanagloriarse y hacer apología a los ataques de Hamas. Y lo sí, que está claro. ocurriendo, yo no sé si viste lo que pasó el fin de semana con respecto al aeropuerto en Daguestán, en su capital. Venía un avión de Israel esta es una de las 26 repúblicas que tiene la Federación Rusa, que es Daguestán, y cuando se enteraron que un avión de Israel llegaba a Rusia, entraron para linchar a los pasajeros Sí, a ese nivel. sí, Entonces, claro, uno dice,
o sea, independientemente de las posiciones que uno tenga acá con respecto a, ya sea el pueblo que está en Palestina o el pueblo israelí, el tema es que el fundamentalismo islámico quiere hacer ver que un ataque y una masacre como la que se cometió el 7 de octubre de manera indiscriminada contra niños, ancianos, jóvenes, mujeres y torturas de una manera increíble y secuestro, son medios para lograr fines. Entonces, en este caso, el fin justifica los medios. Entonces, se ha transformado este revival islámico que después de que se vence a ISIS y que, bueno, se toma Mosul, en este caso es por una batalla que duró no sé cuántos días, las fuerzas islámicas y fundamentalistas obviamente se mantenían en entrenamiento, incluso, yo no sé si tú sabes, pero en Venezuela, por ejemplo, se acusa a la dictadura de prestar campos para entrenamiento para las tropas del Hezbollah, por ejemplo, para estar... Sí, sí, Entonces cuando uno, y que con pasaportes venezolanos, miembros de estas organizaciones terroristas, pasean por el mundo con pasaportes diplomáticos venezolanos. Es una locura. Entonces, yo quería tratar contigo este tema porque a mí me preocupa mucho que cuando se habla de Israel y Hamás, porque en este caso es una guerra entre Israel y Hamás, que tiene implicancia obviamente en la población palestina, pero es una guerra que inicia Hamás y el Estado de Israel se la declara a Hamás. Uno dice que también aquí entran dos como visiones del mundo distintas, porque Israel es el país del Medio Oriente que más se ha occidentalizado, que funciona como una democracia, que cerca de un cuarto de su población es árabe y que hay árabes, cristianos, musulmanes, ateos, hay una composición plural. Versus a una ferviente predilección islámica fundamentalista que no solamente es que está en muchos países de Europa, sino que odian a Occidente, odian la sí, visión occidental, odian las libertades occidentales y que hoy en día la izquierda internacional es cómplice de esa visión. Y por eso yo lo separo mucho de la población en Palestina, porque a mí me parece que la población en Palestina en gran parte está secuestrada básicamente por esa sí, organización que se llama Hamas. ¿Ok? No, sí, o sea, si bien hay sectores donde jamás tiene apoyo significativo, la mayoría de los palestinos vive básicamente secuestrados por esa institución fundamentalista y que estas formas de llevar las relaciones internacionales no ha permitido que haya una paz y una armonía entre ambos estados. ¿Okay? Entonces, por eso ahí uno acusa más a estas organizaciones fundamentalistas que a sus propios pueblos, ¿no? Que realmente que son los que sufren las consecuencias cuando están en guerra sus estados, si podríamos decir. Entonces, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo con preocupación marchas multitudinarias, ataques antisemitas de una manera sí, impresionante. Nuevamente se está promoviendo la violencia. En Alemania incluso sí. hubo fotos que se distribuyeron por las redes sociales donde colocaban estrellas de David en diversos locales judíos. Entonces llega un momento que ese revela a mí me asusta porque ya tenemos una guerra, que es la guerra de Ucrania versus Rusia. Ya ha empezado esta guerra que va a tener implicancias internacionales y ya Irán básicamente dice que tiene el dedo en el gatillo de Israel invadir terrestremente a Gaza. Y obviamente esto tiene implicancias con respecto a Estados Unidos, porque para Irán los principales enemigos del islamismo como movimiento político y el Islam como religión son Israel y Estados Unidos, y que Así esto puede es. tener unas implicancias en el conflicto global no menores. Entonces no sé cómo lo ves tú, Pilar. Mira, a mí este es un tema que me preocupa mucho desde el día 7 de octubre. Y tú, a ti quizás te cause curiosidad lo que te voy a comentar. Yo el día sábado 7 de octubre estaba preocupado porque ese día juraba bandera la Leonor de Asturias en la Academia Militar de Zaragoza. ¿Ya? Y ese día estaba preocupada de que era mi tema para verlo por televisión. Pero el tema que ocupó la agenda, que copó la agenda internacional, nacional, local, regional ese día fue este desgraciado incidente, esta desgraciada incursión de las tropas de Hamas, de la gente de Hamas en territorio israelí. Yo creo que Hamas tiene cautivo al pueblo palestino. Hamas no es Palestina, Hezbollah no es Palestina. Los talibanes, los ISIS, todos estos movimientos, al-Nusra, toda esa gente no es Arabia, no son los árabes. Eso no es verdad. Ma Todavía hay para mayor abundamiento cuando esos grupos terroristas homicidas, como la ETA, como el M-19, como la CAM en el sur de Chile, como el IRA irlandés, son grupos que usan al pueblo como bandera y a ese pueblo ni lo quieren ni lo representan. Para nada.
de manera que jamás lo que hace con el pueblo palestino es usarlo para sus intereses. ¿Cómo puede ser posible que cuando ataca a Israel con cohetes, con lo que sea, por muy poco que sea, use como escudos a las mujeres y a los niños? ¿Quiere a su pueblo? No, no quiere a su pueblo. ¿Cómo no va a ser posible que jamás, porque lo pensó, que jamás no haya pensado que al incursionar en el territorio de Israel, Israel iba a tener una respuesta feroz? Y así como jamás tiene dentro de su decálogo, dentro de su declaración de principios, eliminar a Israel, que es lo que piensa Irán, que es lo que piensa Hezbollah. Todos los radicales piensan igual, que además son de izquierda. ¿Cómo no van a pensar todos estos Así movimientos es. radicales que entonces la idea de Israel es la misma que la de ellos? Pues sí, oye, si en esa zona la ley del talión existe, pues ojo por ojo y diente por diente, no será de los cristianos, pero sí es la de las antiguas religiones. De manera que Israel iba a proceder o va a proceder tal y como hicieron los de Hamás. Y yo creo que Israel no va a tener ninguna consideración, ni siquiera por sus rehenes, porque entrar a tierra palestina, entrar a Gaza es un avispero. Ahora, yo te voy a decir varias cosas. Para mí es impresentable que exista un territorio de Israel, uno, y existe un territorio palestino dividido en Gaza y Cisjordania. Yo eso no lo puedo entender. Y tampoco puedo entender que Israel vaya ocupando lugares y vaya creando asentamientos campesinos en las zonas que no son israelitas. Eso para mí no es justificable. No digo que la forma de resolver eso sea con las incursiones de Hamas. No. Y apoyo a Hamas, jamás, por ningún motivo, porque son terroristas, homicidas, son todos iguales. Pero eso me preocupa. En estos minutos Israel está gobernado por Netanyahu, que es un halcón, y sabemos lo que hacen los halcones israelitas. Así es. Sabemos, como, sí, claro, eso es una realidad. Ahora, ¿qué se le va a pedir a Israel? Que no ataque. Es prácticamente imposible. Y me molesta, ya otra cuestión, otro punto a apuntar, me molesta esta propaganda ciega, ignorante de las izquierdas del mundo en favor de los palestinos. O sea, esto de que se vistan con la pañoleta palestina, que usen la bandera palestina para cualquier cosa, si ellos no tienen ni idea remota de lo de Palestina, no han estado nunca en la zona, no conocen la historia, no saben cómo se formó Israel, por qué se formó Israel, por qué Yasser Arafat fue el gran interlocutor del pueblo palestino con los israelitas, eso tampoco lo saben. No tienen idea de nada, entonces me molesta, como me ha molestado en Chile, que usen ciertos argumentos donde dicen defender a pueblo y eso es una mentira. Me molesta y me preocupa Irán y me preocupa Estados Unidos de Norteamérica, indiscutiblemente. Sí, yo quiero hacer también un comentario, porque este tema, como tú bien dices, está, o sea, por lo menos las opiniones y los apoyos, y que tiene la izquierda feminista incluso, de Sí, estos regímenes, que es muy contradictorio, ¿no? Porque ellas quieren postular como una universalidad que la mujer o no se puede definir o sería de otra forma, pero que a su vez no es asumida por estos movimientos fundamentalistas, pero a su vez dicen que eso es relativo a sus culturas. Entonces, uno podría decir lo mismo si es que el mundo ha estado gobernado por el heteropatriarcado, entonces uno podría decir que es válido porque es su cultura. Entonces no deberías luchar contra ella. Entonces, es exactamente. impresionante porque se ponen los pañuelos verdes y apoyan a una organización terrorista y que además el tema es el siguiente, y eso en cierta medida es una instrumentalización también de la lucha. Fíjate esto, cuando Israel, o sea, cuando se da la guerra de los 6 días y se dan las constantes guerras entre Israel y los árabes en Palestina, ocurre lo siguiente. Egipto toma la franja de Gaza, Sí, ¿ok? Toma la franja de Gaza e Israel toma, sí, los altos del Golán, ¿ok? del Golán, se los Exactamente, entregó. y parte del Sinaí también Mm, con respecto a Egipto, ¿no? Pero la franja mm, de Gaza la tenía mm, Egipto y parte de Cisjordania la tenía, en este caso, Jordania. mm. ¿Por qué no se instrumentalizó la lucha, en este caso, por los estados ocupantes para sacarlos de ese territorio como era Egipto y Cisjordania? Entonces uno ve que la instrumentalización es hacia fundar una comunidad árabe que extermine, porque eso es lo que buscan, exterminar
o sacar o inhabilitar o destruir al Estado de Israel. Entonces, uno Sí, dice, sí, ¿cómo tiene que sí. prepararse Israel frente a ello? Porque cuando entra en guerra contra Siria, contra Egipto, contra el Líbano, contra todos los, contra los 7 ejércitos, uno dice, bueno, lo que buscan es sacar al Estado de Israel, y el tema de las fronteras en específico con respecto a los territorios de un supuesto y milenario pueblo palestino no quedaba muy clara. Incluso el propio Yasser Arafat entraba en grandes contradicciones. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se va a arreglar este problema si son 2 estados? Yo entiendo lo que tú dices de los asentamientos, obviamente, pero también entiendo, por ejemplo, Pilar, que la Franja de Gaza se les entregó a los palestinos en el 2005, se consolida. Sí, Miles de personas tuvieron que salir por obligación del Estado israelí de Gaza, derribando casas, pequeños centros comerciales, negocios, y tuvieron que ser alojados dentro de las nuevas fronteras, y se le entrega a los palestinos. ¿Y qué es lo que ha hecho Hamas? Construir, después de que tienen obviamente la supuesta guerra civil con Al-Fatah, o sea, con respecto al control del dominio político de Gaza, que sí. lo controla Hamas, mientras que Cisjordania lo controla la autoridad La palestina, autoridad. Mm, y que se odian impresionantemente. Uno dice, ¿qué puede hacer Israel cuando entrega, en este caso, la Franja de Gaza? Pero lo que se ha hecho con la Franja de Gaza es construir aproximadamente 500 kilómetros de mm, túneles sí, donde se sí, transportan armas, incluso se presume mm, que hasta desde Egipto, y sí. donde se pueden canalizar las principales articulaciones terroristas para atacar a Israel. Por ejemplo, hasta el día de hoy, desde que empezó el 7 de octubre, se han lanzado más de 4.000 cohetes hacia Israel. Mm, Y lo único que mm. se televisa son los bombardeos, que a mí me parece que lo que está ocurriendo es espantoso. Toda guerra es espantosa, Pilar. Es increíble las imágenes que uno ve. Es imposible no conmoverse con lo que ocurre. Y eso es lo que pasa en las guerras, básicamente. Y Sí, el primer ministro de Israel ha dicho en diversas oportunidades, también el ministro de Defensa, tienen que salir porque vamos a entrar, pero llega un momento que lo usan como escudos humanos, o hay gente que dice, bueno, yo me quedo en mi tierra. Entonces es un tema súper complejo, y yo lo entiendo, pero lo que tenemos que entender acá también es la instrumentalización que se está haciendo de una lucha para llevar a cabo una especie de organización estatal, islámica, teocrática, represora, fundamentalista y terrorista, frente a un Estado que legítimamente está allí, como también están los palestinos. O sea, ambos tienen esa legitimidad. Ahora, ¿cómo resolver el problema mientras estas organizaciones terroristas existan? Yo creo que esto se pone en duda, que pueda resolverse en algún momento. sí, yo así y no teniendo tanto conocimiento del tema internacional, yo creo que es una situación extremadamente complicada de resolver. Yo creo que las cosas no siempre son tan así, ¿ah? Yo creo que jamás atacó a Israel en algún minuto perfecto y porque algo mucho más arriba de jamás determinó ahora. ¿M? Porque la inteligencia israelí funciona bien, ¿m? Sin duda alguna. Algo hay para que se haya declarado esta desgracia en esa zona. Eh, Creo que no es tan simple, o sea, por el contrario, creo que es extremadamente complicado. eh, y ya tenemos a Irán y ya tenemos al Talibán en Afganistán, Sí, Eugenio. exactamente. Sí, Exactamente. Está horrible el pero asunto. claro, muy terrible. Ahora alguien dirá, pero ¿qué le importará a Chile? ¿Qué le importará a estos señores que están aquí en lo más austral del mundo conversando este tema? Claro que nos interesa, porque tal y como tú comentaste antes, tu país ha sido suelo para ensayo terrorista, ha sido un país que entrega pasaportes a los terroristas, es un país que asila terroristas. De hecho, Así es. hay por lo menos en algún minuto varios, pero como se fue relajando el sistema, hay un par de terroristas condenados españoles de la ETA viviendo en Venezuela Así es, sí. Es y que que está, tienen es que, conducta, y mm, conducta, existe orden de captura, pero y, s- Venezuela no los va a entregar. y se pasean por toda Latinoamérica. Ese es el Sí, tema. sí, Entonces, sí. mira, porque ¿qué pasa? O sea, el Hezbollah es posiblemente el ejército más poderoso del islamismo en este momento. Así Más, dicen. más organizado, con más armas, con más experiencia en el combate Sí, terrestre, y que tiene porque acuérdate que aquí la división entre sunitas y chiitas desaparece cuando tienen un objetivo común, que en este caso ir contra Estados Unidos y contra Israel. Entonces, el Hezbollah chiita, obviamente financiado por Irán, en este caso, que ellos pertenecen al Líbano, sí, y que también son un partido político que pasa también con Al-Fatah y que pasa también en sí, cierta medida con Hamas. O sea, ellos tienen sus organizaciones, pero además es peligrosísimo que entra la guerra
porque entrando directamente a la guerra se le complica el tema a Israel, pero además que tienen ciertas células en Latinoamérica. O sea, nosotros conocemos solamente las de Venezuela, pero no sabemos si en Nicaragua, por ejemplo, están, no sabemos si en Cuba, por ejemplo, están. Entonces, este tema del islamismo no es un tema solamente para el Medio Oriente. Los que nos escuchan No. tienen que entenderlo. Ellos ven, o Sí. sea, la liga, una especie de liga panarábica que hablan de la islamización del mundo. Y ese mundo, obviamente, nosotros estamos insertos. Por eso es que tenemos que prestar atención cuando defendemos nuestras sociedades, instituciones democráticas y nuestras libertades, Así porque es. quienes quieren conquistarlo lo quieren hacer por las fuerzas e imponernos algo que es totalmente contrario a lo que hemos venido siendo como Occidente. Claro, que a nosotros nos parece muy lejano, pero anda a pasearte a Marsella, pues. Anda a pasearte a Claro. ciertos barrios de Bruselas, en Bélgica. Y tú dices, pero ¿dónde estoy? Estás en la zona islámica radical y fundamentalista, y ni se te vaya a ocurrir, no se te vaya a pasar por la cabeza andar con un crucifijo colgado del cuello. Como en Tú Suecia, no por puedes. ejemplo. En Suecia es tomado y los imanes planificando atentados y que, bueno, las inteligencias de los diferentes países tratan en cierta medida de desarticular los atentados, pero siguen creciendo comunidades, ojo, porque no todos los árabes son No, musulmanes y no todos no, los musulmanes son terroristas, por supuesto que no. pero los que No, son hacen mucho daño. pero en el tema sueco, el tema belga, es un tema de esto que quiere tu presidente Boric, pues. Abramos las puertas a la migración. Lo recibo con los brazos abiertos a cualquiera. Oye, Eugenio, nos quedan como 2 minutos, así es que el Oye, no, próximo no martes se tocamos el entrega, tema. bueno, pero el próximo martes se entrega el proyecto de constitución, ahora 2 minutos, el proyecto de constitución al presidente de la República, así que ya a partir de la próxima semana comentaremos los puntos más destacados del nuevo proyecto constitucional que se someterá a plebiscito el día 17 de octubre. Perfecto, ¿Te no se parece? pierdan el programa entonces. Yo voy a también estar dándome una ojeada por el proyecto para que lo comentemos, porque sería bueno que Exactamente, que se informe sobre ello y a partir de ahí tomen una decisión correcta en base a la información que nosotros podemos proporcionar. exactamente. Don Eugenio Guerrero, buena tarde, que lo pases muy bien mañana que es feriado. Auditores, lo mismo. Los que Muchas vayan al gracias, Pilar. cementerio, va a haber mucha gente, porque es feriado y es el primero, así que a cuidarse y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Pilar. Hasta la próxima semana y que tengas un buen feriado. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.